Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Le habla Janda Silva del canal Electrónica Janda Silva. Espero te encuentres muy bien. Saludos y bendiciones. Desde este momento dale ya like al video porque va a estar súper interesante. Es un video tanto para la parte de principiantes como para la parte incluso de personas intermedias o avanzadas. Se trata básicamente que me han preguntado en muchas ocasiones si los componentes electrónicos se pueden medir dentro de la placa electrónica sin desmontarlos. Bueno, realmente el valor correcto, por decirlo así, sería por lo menos sacar uno de los terminales del componente electrónico. ¿Esto por qué? Porque muchas veces se pueden haber medidas erróneas por cómo están conectados los componentes. Muchos de ellos están conectados en lo que viene siendo paralelo y hacen mediciones erróneas. Sin embargo, hay un método más o menos para decirte a ti como técnico, ¿verdad? O como en estudiante electrónico, que posiblemente hay algo bueno o posiblemente hay algo malo. Ya, es decir, o todo aparentemente está bien o hay algo que realmente está marcando raro y debería de sospechar de ese componente electrónico. Bien, este método lo puedes aplicar en una fuente como esta, lo puedes aplicar en una fuente como esta, lo puedes aplicar en una fuente como esta, en fin, lo puedes aplicar en diferentes tipos de tarjeta. ¿Y por qué? Por la sencilla razón, ¿verdad?, de que los componentes electrónicos que tú vas a encontrar son los mismos. ¿Qué componentes electrónicos nosotros vamos a tener en una PCB? Pueden cambiar algunos, pero casi siempre vamos a tener lo que viene siendo resistencias, vamos a tener capacitores. Cuando hablo de capacitores hablo de polarizados y no polarizados, es decir, capacitores de poliéster, secos, en fin. Hablamos de diodos también. Pueden ser diodos Zener, pueden ser diodos rectificadores, diodos comunes. Hablamos de transistores. Hablamos de bobinas. Hablamos de fusibles. Bien, hablamos de varios componentes electrónicos allí, el cual van a estar en las tarjetas electrónicas. En algunos casos pueden cambiar, que si, no sé, de repente exista un triac, que si de repente exista, no sé, otro tipo de transistor, como bipolares, como Darlington, en fin, y GBT, ¿verdad? Pero los, los componentes electrónicos que yo te acabo de poner acá son los que generalmente se suelen ver mucho en las tarjetas. La pregunta es, ¿qué debe marcar cada uno de ellos en una tarjeta electrónica? Y como, si bien es cierto, no se puede medir del todo al 100% con el componente electrónico montado allí, lo que tú debes de saber es cuál en su estado natural, es decir, en su estado normal, debe marcar continuidad en su estado normal. Cuando tú lo mides, cuál componente electrónico es el que debe marcar continuidad y cuál no. Yo te digo algo, si tú conoces esta ley, tienes prácticamente el 60-70% de conocimiento en la parte de las placas. Vas a poder reparar muchas tarjetas. Ya, entonces, debes de saber y tomar en cuenta que hay dos estados. Los estados en que el componente electrónico por naturaleza te marca continuidad y hay otros que no te marcan continuidad, sino que te marcan dos valores. O te marca un valor 1, bueno, 1 no, sería I realmente. Lo que pasa es que generalmente se le dice 1, pero es I de infinito. O L también puede ser. Ya, ahí lo tenemos. Que significa esto básicamente lo mismo. O te puede marcar otro valor que es una lectura, por ejemplo, de 1825. Por poner un ejemplo, no es un valor correcto. O te puede marcar 725 o 530. De algunos componentes electrónicos que en el momento de medirlo te van a marcar eso.
Entonces, hay dos estados básicamente. Cuando un componente electrónico marca continuidad por naturaleza y cuando no. Y los otros que pueden marcar un valor de 1, de infinito o L, o un valor de 1825, 725 o 530. Ejemplo, los diodos. Los diodos en buen estado aparentemente te marcan en un valor entre 1530 o 700, ¿verdad? Y en una polarización inversa te tiene que marcar infinito. Entonces vamos a verificarlo ciertamente. Esta placa, voy a utilizar esta placa porque me parece una placa bastante llamativa para poderlo medir. Entonces hablábamos de los componentes electrónicos que no pueden marcar continuidad. Es decir, los que no pueden marcar continuidad. Entonces, los que no pueden marcar continuidad, te los voy a decir así, y son los siguientes. Los que no deben marcar continuidad. Cuando hablamos de continuidad, hablamos de un término de 0000 o de 001, 002. Esto es continuidad. ¿Ya? Entonces, si yo mido, por ejemplo, un diodo, vamos a polarizarlo directamente, cátodo y ánodo. Mira el valor que me está marcando, 539. Al invertir la polaridad, me marcó algo y luego se fue infinito. Es lo normal. Entonces, el diodo, toma este punto, porque vamos a empezar primero con este punto. El diodo montado en la placa no puede marcar continuidad. Ni en la placa ni afuera. Entonces, no. No marca continuidad. Ni afuera ni adentro. Si un diodo te marca continuidad, sea afuera o sea adentro, hay que estar ojo con eso porque puede ser que el componente electrónico está malo. Si el diodo te marca, vamos a suponer que no sean los diodos de entrada, pero un diodo de salida te marca continuidad, sácale un terminal y verifica afuera. Si el diodo te marca continuidad afuera, el diodo está en cortocircuito. Entonces estamos hablando ahorita de los componentes que no te pueden marcar continuidad. Entonces los diodos no te pueden marcar continuidad. Los capacitores, tanto polarizados como secos, cuando hablo de secos, por ejemplo, tendría que ser este, ya, o estos, no te pueden marcar continuidad. Fíjate lo que me marca el capacitor. Positivo o negativo. Mira, en este caso me marca 1. Correcto. Al invertir la polaridad, suena un poquito correcto y hay un valor. Eso es lo normal, eso es lo correcto. ¿Por qué? Si el capacitor te llega a marcar continuidad directamente, es decir, así, hay dos opciones en el caso del capacitor principal. O el propio capacitor está dañado o hay otro elemento con un cortocircuito que se está arrastrando hacia el capacitor. Típicamente es el conmutador cuando se coloca en cortocircuito. Cuando hablo de conmutador hablo de transistor. Ya, esto es importante tomarlo en cuenta. Entonces, ni los capacitores electrolíticos de entrada ni los capacitores electrolíticos de salida te pueden marcar continuidad. Verifiquemos en uno de salida. Aquí tenemos uno de salida. Vamos a verificarlo. Ahí está. ¿Te das cuenta? No hay continuidad. Si un capacitor, vuelvo y repito, sea de entrada o sea de salida, te marca continuidad montado en la tarjeta, o el capacitor está en corto o hay otro elemento que se está arrastrando, que está en cortocircuito y el corto se está arrastrando ese componente capacitor. Bien, entonces los capacitores, en este caso medir los polarizados, no pueden marcar, no deben marcar continuidad. Ahora, cuando hablamos de los capacitores como estos, capacitores secos por decirlo así, que no manejan una polaridad, ellos generalmente cuando tú los mides marcan 1. Mira, ahí está. Ahí te marcó algo normal y se fue a 1. Eso es completamente normal. Ahí tenemos un primer capacitor. Vamos a medir un segundo capacitor. Aquí tengo otro. De acá a acá. 1. ¿Te das cuenta? Si medimos, por ejemplo, este capacitor también seco que está acá, lo coloco, lo mido ahí. Mira, ahí me marcó una lectura. ¿Por qué me marca una lectura? No debería haber marcado 1. Lo que pasa es que hay un diodo cercano. Ya hay un diodo cercano porque este capacitor que está acá pertenece a lo que viene siendo la fuente, si no mal recuerdo, la fuente forward.
este señor que está acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene los transistores de la forward. Por eso está marcando, porque hay diodo cercano. Si nos vamos a medir, por ejemplo, un capacitor de estos azules, de estos secos, fíjate que él me está marcando una lectura allí. Me está midiendo una lectura. Y esto también porque posiblemente hay capacitores cercanos marcando en lo que viene siendo, están conectados en paralelo y por eso están marcando esta lectura. Pero ellos típicamente, si tú lo sacas del circuito, deberían marcar 1. Toma en cuenta ese punto. Entonces, capacitores secos no pueden marcar continuidad, ni capacitores polarizados ni secos. No continuidad. Entonces ya tenemos dos. Ni los diodos ni los capacitores secos o polarizados pueden marcar continuidad. Ahora, cuando hablamos de lo que viene siendo las resistencias tampoco deben marcar continuidad. Solo algunas marcan un tipo de continuidad. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, mira esta. Mira el valor de 001. Bueno, resulta que acontece, amigo, que esta es una resistencia que está cercano a lo que viene siendo el conmutador principal. Esta resistencia por ley marca continuidad. ¿Por qué? Porque su bajo valor en ohmios te hace que llegue a un tipo de continuidad. Pero cuando hablamos de otro tipo de resistencias, por ejemplo, en este caso no veo resistencias montadas arriba. Vamos a verificar si encuentro una acá. Mira esta, ¿eh? Por ejemplo esta. Vamos a ver. Mira, aquí lo tengo en continuidad. Aquí me marca una lectura de 134. ¿Ves? No me marca continuidad. Si mido esta, por ejemplo. Mira, ¿te das cuenta? Marca un valor allí. Y bueno, me dirán, si lo mido así, ¿me es el valor de la resistencia? No siempre. No siempre es el valor de la resistencia porque las resistencias están conectadas muchas veces en paralelo. Si vamos acá, por ejemplo. Mira, aquí no me marca nada. Vamos a ver con esta. Aquí tampoco me marca nada. Habría que ver si está abierta, si está en buen estado. Habría que leer los códigos de error, de colores, en fin. ¿Se dan cuenta? Ahora, toma el siguiente punto, porque a pesar de que las resistencias en su mayoría no marcan continuidad, entonces puedes poner así. Resistencias no marcan continuidad. Algunas marcan por su bajo valor. Por su bajo valor en ohms. En ohmios. Las de protección, por ejemplo, ¿ya? La de la corriente del tensado, son resistencias que marcan continuidad en su naturaleza. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, otra resistencia muy conocida que puede marcar continuidad, que realmente no es continuidad, es el termistor. Bueno, el termistor es una resistencia que va en serie con lo que viene siendo la entrada de alimentación. Cuando nosotros la medimos, ¿verdad? Vamos a ver si lo logro medir desde acá. No se puede, voy a voltearlo. Aquí está, me parece. Creo que es esta. Sí, es esta. Mira el valor que va a marcar. Mira el valor. 003, ahí lo tenemos. Es un bajo valor, o sea, obviamente en continuidad. Si yo la pongo en 200, fíjate el valor 1.8, que no es continuidad realmente. En continuidad pareciera que me está marcando 1.7. Pero ¿qué es esto? Este es el valor resistivo de lo que viene siendo el termistor. Es una resistencia que está en serie, que cuando ya se daña el aparato no prende. ¿Me explico? Pero no es que marque continuidad, es que su valor es tan bajo que hace que se refleje continuidad. Pero ya ahí vamos avanzando con el tema de los componentes electrónicos. Ahora, las resistencias no deberían marcar continuidad, solamente algunas, las que tienen bajo valor óhmico o las de protección. Las demás no, porque van a tener lecturas de 270 ohms, 1 kilo ohms, no sé, 220K, en fin, varios valores. Ya los capacitores no pueden marcar continuidad, ni los polarizados ni los secos. Los diodos mucho menos, no pueden marcar continuidad.
Ahora, los transistores entre drenador y surtidor, en las fuentes de alimentación conmutadas, vas a encontrar muchos tipos de transistores. La mayoría de los casos son muchas veces MOSFET. Los MOSFET no pueden marcar continuidad. Ya si marcan continuidad entre lo que viene siendo el drain y el surtidor, acá, vamos a poner la escala de diodo. Ahí lo tenemos. Y ahí lo tenemos. Vamos a ver qué valor tenemos. Si se puede medir. Ahí está, mira, un valor. Típicamente ahí está, perfecto. Y mira, te das cuenta que no marca continuidad. Si te marca continuidad entre drain y fuente, está en mal estado. Toman en cuenta eso. Obviamente tienes que bajar la hoja de datos siempre y a practicar en lo que viene siendo el transistor. Ahora, con referencia al tema de las bobinas, vamos a hablar del fusible principalmente. El fusible siempre debe marcar continuidad. El fusible siempre debe marcar continuidad. Cualquier tipo de fusible. Fusible de automóvil, fusible de fuentes de alimentación conmutadas, de fuentes lineales, sí marcan continuidad. Las bobinas sí marcan continuidad. ¿Ya? Por ejemplo, estas bobinas que son dobles, estas que están acá, deben marcar continuidad de un punto a otro. Vamos a verificarlo. En este punto no, de acá a acá sí, ahí está. Ahí tenemos una bobina y aquí tenemos la otra. Si una de estas bobinas se abre, por ejemplo, que pertenecen al filtro MC, no dejan pasar la corriente alterna para llegar al puente rectificador, por ende, puede ser que tu aparato no encienda. Ya, ¿qué más? Típicamente los que marcan continuidad son pocos. Son lo que viene siendo el fusible, las bobinas, la resistencia NTC, que realmente no es continuidad, sino que es un bajo valor óhmico. Ya, el tema de la bobina del PFC, por ejemplo, acá. Vamos a verificar de acá a acá. Aquí marca continuidad, de acá a acá no, de acá a acá tampoco. De acá a acá, ahí marca continuidad, de acá a acá marca continuidad. ¿Se dan cuenta? Ahí tenemos básicamente algunos conceptos de que sí se pueden medir algunos componentes y otros no. Me preguntarán el circuito integrado. Bueno, los circuitos integrados ya es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque los circuitos integrados manejan diferentes tipos de terminales. Dicen que por allí, generalmente cuando un integrado te da desde el punto de tierra con 3 terminales porque está en corto, pero no siempre es así y eso yo lo he demostrado en mi canal de multiservicio de electrónica. Espero te haya servido esta información, suscríbanse, manténganse informados, bendiciones para todos y compártanlo en alguna de sus redes sociales. Muchas gracias por el apoyo.